La Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, alma mater del Magisterio Nacional, les complace presentar el modelo lineal de Ralph Tyler, de la especialidad de inglés-francés H7 2019. Introducción. El modelo a explorar es uno de los más utilizados y famosos en la educación norteamericana. El modelo curricular de Ralph Tyler es un modelo lineal, o sea, es decir, que va desde arriba hacia abajo y de lo más complejo a lo más simple que tiene el estudiante. Su fin último es que genera un aprendizaje y por esto se diseña parte de los objetivos y no de las actividades. A continuación se presentará mayor detalle sobre su amplio aporte a la educación y de cómo él revalorizó amplios objetivos en términos valorativos. Motivación. El monitoreo constante del aprendizaje es tanto o más importante que el contenido que se enseña. Antiguamente, en la escuela tradicional, los maestros eran muy estrictos. O sea, lo que decía el profesor, el maestro tenía que grabárselo. El alumno tenía que grabárselo. Enseñar a leer va más allá de la decodificación de una consonante con una vocal. Contextualizar la enseñanza se importa. La enseñanza es importante para los alumnos. Una buena educación es aquella que logra desplegar todas las potencialidades de nuestros estudiantes. Es mucho más que transmisión de contenidos. Siempre existe una mejor forma de enseñar. Reconocer los logros de nuestros estudiantes puede cambiar su actitud frente al aprendizaje. Antecedentes. El currículo de Tyler fue desarrollado en 1929 y 1928. Modelo de currículo. Su modelo fue diseñado para ayudarnos a entender qué debemos enseñar, cómo enseñarlo y de qué manera podemos encaminar lo que enseñamos en las escuelas. ¿Por qué se desarrolló? Fue desarrollada por la preocupación de Tyler al ver unos métodos de enseñanza y aprendizaje demasiado centralizados en la disciplina y objetivos. Tyler vio cómo los cursos eran cementados, aislaban el contenido más importante y cómo los estudiantes tenían que memorizar y reproducir los hechos e ideas que eran elegidos por el maestro. Modelo racional y sistemático. Se enfocaba en la relación de los objetivos y sus resultados. Tyler pretendía lograr en los maestros se preguntaran lo siguiente: ¿cuáles son los fines de la escuela? ¿Cuáles son las experiencias educativas? ¿Cómo promover el logro de los objetivos? El contexto histórico-social. En estas 6 imágenes se podrá graficar parcialmente el contexto en el cual se vivió. Bueno, empezando por la primera imagen. En 1917-1918 vivió el entorno de la Primera Guerra Mundial. Se recuerda todavía que el ejército norteamericano hacía una prueba llamada Alpha para seleccionar a su personal. En la segunda imagen podemos ver a John Dewey, que era el autor que estaba en boga en cuanto a la educación en los Estados Unidos de Norteamérica. En la tercera imagen, por esas décadas, Dewey sugiere que la escuela debe asumir las características de una sociedad democrática, desarrollando en los individuos el reflexionar y pensar. En la imagen 4, la escuela
será concebida como un factor dinámico dentro de las estructuras sociales y no un mero mecanismo para ajustar al individuo al sistema vigente. En el quinto gráfico aparece la Gran Depresión de origen en la Bolsa de Valores en 1929, conocido como el crack de Wall Street, trayendo muchos problemas colaterales en economía, sociales, políticos y educacionales. En la sexta imagen aparece la escuela nueva, que se va a superponer a la escuela tradicional basada mucho en memorismos. La biografía de Ralph Tyler. Fue un educador e investigador que desarrolló la teoría curricular e influyó en gran medida en la manera en la que se realizan los procedimientos de evaluación en la educación actual. Nació el 22 de abril de 1902 en Chicago, Illinois. Fue criado y educado en Nebraska. A los 19 años de edad se licenció en educación en la Universidad de Duane en Nebraska. En 1927 obtuvo su doctorado en la Universidad de Chicago y comenzó a impartir clases como profesor asociado en la Universidad de Carolina del Norte hasta 1929. Después de varios años allí, Tyler consiguió obtener el puesto de profesor de educación en Ohio State University. En 1938 alcanzó cierto reconocimiento nacional debido a su implicación en un programa conocido como Estudio de 8 años relacionado con la educación progresiva. Fue profesor en varias universidades, además de convertirse en el asesor educativo de diferentes presidentes de los Estados Unidos, entre ellos Truman y Eisenhower, y aconsejar a los gobiernos de países como Israel, Suecia, Irlanda. Cuando llegó a los 80s, se convirtió en gurú que cruzó el país para asesorar a los maestros y administradores acerca de cómo establecer objetivos que favorezcan la mejor enseñanza y el aprendizaje en las escuelas. Se retiró en 1967 y falleció en 1994. Se le conoce como el padre de la evaluación. Su obra más importante fue Principios básicos del currículum. Elementos curriculares. Son 4 elementos curriculares. El primero, el objetivo. El diseño de objetivos se deben tomar en cuenta tres aspectos fundamentales para poder diseñar los objetivos. Asimismo, la naturaleza de los objetivos debe pasar por 2 filtros fundamentales. Estos filtros son la filosofía y la psicología. Ahora, sobre la experiencia. Para la selección de la experiencia de aprendizaje, que es el segundo paso del modelo curricular de Tyler, estos se deben seleccionar en base a distintos criterios, y estos son ensayar la conducta. Nos referimos a qué es lo que quiero desarrollar en el alumno, llevar lo teórico a la práctica. Lo otro es diversificación. Se debe contar con distintos, diversos y suficientes recursos materiales curricular de Tyler para la elaboración del tercer paso, que es organización de las experiencias de aprendizaje. Estas se deben organizar de la siguiente manera. Nos referimos a que la organización de las experiencias de aprendizaje deben tener continuidad, porque estas experiencias de aprendizaje se deben de volver a utilizar más adelante en la vida escolar del estudiante. También debe tener una secuencia, pues los contenidos cada vez más con el paso del tiempo en la vida escolar del estudiante va a ir creciendo, cada vez más se va a ir ampliando, se va a ir haciendo en mayor grado y con mayor profundidad. Y debe ser de integración, porque los contenidos que se llegan a aprender en una materia se deben también utilizar en otra. El último paso, que es la elaboración de diseños curriculares de Tyler, obviamente tiene que ser evaluado. En ella señala 2 tipos de evaluación que consideran de suma importancia en su diseño curricular.
Dentro de la evaluación inicial, se hace un diagnóstico para saber qué conductas ya trae el estudiante al ingresar a la escuela y con ello saber entonces qué conductas nuevas se desarrollan. Y en la evaluación final nos podemos dar cuenta si se modificó o no la conducta en el estudiante. Ese tipo de evaluación va en relación a los objetivos. El concepto de aprendizaje. Para Tyler, el aprendizaje ocurre a través de la acción del estudiante, no necesariamente por la acción del docente, puesto que el verdadero aprendizaje es un proceso que da lugar a nuevos patrones de comportamientos en cuanto a reacciones humanas como pensar, sentir o reacciones observables. La educación implica no solo hablar de temas, sino demostrar lo que uno puede hablar o hacer con estos temas. Además, propone una educación científica y racional, adaptable a las necesidades humanas, a los valores de la sociedad y han de ser traducibles en metas. Concepto de enseñanza. Es una actividad técnica que busca el logro de los objetivos, transmisión de conocimientos en condiciones controladas. El foco del proceso de enseñanza es el aprendizaje. Su base fundamental se halla representada por un reflejo condicionado, es decir, por la relación asociada que existe entre la respuesta y el estímulo. Si sabemos plantear los estímulos adecuados, obtendremos las respuestas deseadas. Los estímulos, como los reforzadores, se programan para lograr las conductas deseadas. ¿Para qué se enseña? Se enseña para el logro de objetivos de aprendizaje claramente establecidos. El alumno debe lograr objetivos prefijados sin tomar en cuenta sus propios intereses, sino que se trata de que realice las conductas esperables incorporando al alumno con participación activa, pues él también contribuye a su aprendizaje y no solo el maestro. Los elementos que son tomados en cuenta para elaborar un currículum son los estudiantes a quienes va dirigido, la sociedad que compone el contexto, los valores que ella trata de inculcar y los contenidos que son las informaciones, principios científicos y leyes. El material instruccional son los manuales, libros didácticos, módulos de enseñanza y dispositivos audiovisuales. Los métodos de enseñanza son procedimientos y técnicas que aseguren la transmisión o recepción de informaciones. Los orígenes de la tecnología educativa pueden hallarse en la enseñanza programada, con la idea de elevar la eficiencia de la dirección del proceso docente. La enseñanza programada es definida como recurso técnico, método o sistema de enseñar. Formas de concebir maestro-estudiante. ¿Cuál es el rol del maestro? El maestro debe organizar el contenido y escoger experiencias y aprendizajes que tengan mayor probabilidad de lograr los objetivos educativos. Deben conocer los intereses y las necesidades de sus estudiantes y evaluar si la experiencia educativa provoca satisfacción al realizarse. Debe conocer la capacidad de los estudiantes para lograr la conducta deseada, de lo contrario se fallará en su propósito de lograr el objetivo. Crear situaciones que promuevan en el estudiante las experiencias de aprendizaje para poder alcanzar la conducta deseada. Examinar lo más importante del proceso mediante el cual se desarrolla el programa y hacer cambios necesarios. ¿Cuál es el rol del estudiante? Debe tener una conducta activa de lo que aprende, o sea, demuestra que entiende. El aprendizaje dependerá gran parte de la experiencia educativa y el interés que demuestre con el ambiente. Trabajar en las mismas destrezas una y otra vez de forma seguida. Cuando el estudiante permite la enseñanza, se construye en diferentes escenarios. Apreciación crítica, enfoque exclusivo de la evaluación. Orientada meramente cuantitativa de control y medición, como solo se evalúa al final, solo verifica el resultado, ya que como no tiene en cuenta el proceso, no lo puede medir o regular a la marcha.
Es decir, no valora los datos recogidos ni el proceso de los estudiantes, para que de esta manera se pueda mejorar el desarrollo del curso a futuras acciones. 2. No importa el juicio sobre el mérito o valor sumativo. Aquí enfatiza en lo previsto y no tiene resultados hacia los puntos en que la práctica permite juicios sobre el producto final. Tyler no diferencia entre metas objetivos, pero de sus trabajos pueden deducirse que para las metas de un programa eran ideales por los que habían que luchar, mientras que los objetivos eran subtemas que podían ser expresadas como entidades mesurables. Y por último, no otorgan los estudios requieren de pre-test y post-test. No otorgan modificaciones al programa a lo largo del desarrollo, debido a la consideración de la evaluación como un producto terminado en tanto que solo emite juicios de valor respecto al producto final. Conclusiones. La primera, es un proceso constante y que a medida que se elaboren materiales y procedimientos se debe ensayar, evaluar los resultados e indicar posibles mejoras. La evaluación, hasta qué punto los objetivos han sido alcanzados. En la 2, el modelo de Tyler, el alumno conoce las actividades que deben realizar de forma individual, por equipo o junto al profesor. Conclusión 3. El aprendizaje ocurre a través de la experiencia del educando, es decir, a través de sus reacciones frente al medio. Conclusión 4. Todo aquello que transpira en la planificación y los procesos reales, la enseñanza y el aprendizaje de una institución educativa. Y por último, comenzar con los objetivos conductuales, aquel que ha sido previamente determinados. Estos objetivos deben especificar tanto el contenido y la conducta del educando. Gracias. Queremos terminar con una frase que él acuñó: I never met a child who couldn't learn, que es: yo nunca conocí a un niño quien no pudiera aprender. Gracias.